y sitio de Samaria. De acuerdo a los números que voy llevando, del versículo 1 al 7, es el milagro número 11 que noto que Eliseo ha hecho. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ellos estaban y quisieron irse de ese lugar. ¿Por qué? Si pensamos en el versículo 1 al 7. porque ya no cabían. Exactamente. Eran hijos de profetas que vivían con él. Ahí dice que vivían, que Eliseo vivía con ellos. Pero como ya era el lugar muy estrecho para ellos, quisieron hacer otro lugar. Pero me gusta mucho porque ellos consultan a Eliseo Ujú. y Eliseo les dice que sí que vayan, pero también ellos quieren que Eliseo vaya con ellos. Y Y va, Eliseo les dice que sí, que él irá. Qué correcto. bonito es lo que Dios nos enseña desde atrás, ¿verdad? Que si consultamos a Él y lo ponemos a Él delante de nosotros, que todo sale bien, es de bendición. Amén. Exacto. Este, ¿Qué pasó ahí cuando ellos estaban construyendo? ¿Qué le pasó a uno de ellos? A un hijo de los profetas. Se Se le le cayó cayó del hacha, el hierro del hacha. Exacto. Y entonces, ¿cómo resolvió esto el hombre de Dios o el varón de Dios? ¿Quién es el varón de Dios? Eliseo, la... Ajá, ¿cómo soluciona esto? él echa el palo, un palo. Ujú. Yo creo que era el palo del hacha, ¿verdad? Eh, este, cortó un palo, ¿no? Dice que lo Ah, ok. cortó un palo y lo echó allí donde le Sí, dijeron que había caído, sí, sí, entonces el hierro flotó. correcto. Entonces, eso es un milagro. Es para mí el milagro número 11 de Eliseo. Y ese milagro me recuerda, bueno, Cristina. Ah, no, que me llamó mucho la atención eso de que se le cae el hacha y él le dice a Eliseo que se le cae el hacha y está preocupado porque era prestada. Ajá. Entonces, me acordé de nosotros que tenemos la herramienta que es la palabra de Dios, Ujú. que cuando esa herramienta que es la palabra de Dios se nos pierde o se nos cae o la ocultamos o lo que sea, empezamos a perder interés en las cosas de Dios, ya no queremos congregarnos, eh, o no queremos ya servir, o ya no queremos estudiar su palabra o leer su palabra. Entonces, como hizo él, se le cayó la herramienta de trabajo y inmediatamente busca a Eliseo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando sentimos que esa herramienta que Dios nos da, que es la Biblia, eh, que se ha apartado, bueno, la hemos apartado de nosotros, acudir, acudir a Dios, ¿verdad? Para que Él nos la saque a flote, como hizo Eliseo, y nos levante de nuevo. Ajá, amén. Amén. Excelente. Bonita ilustración o aplicación que Cristina nos ha dado de estos versículos. ¿Alguien más tiene otra aplicación que pueda encontrar en estos versículos? Entonces, vamos a seguir con la otra parte que sería del 8 al 14, que para mí sería el milagro número 12 de Eliseo. ¿Qué milagro es? Del versículo 8 al 14 del sexto capítulo de Segundo de Reyes. Sí, bueno, es que el rey de Aram, él dice sus planes entre los que él tiene confianza. Ujú. Pero Dios le revela todos los planes de Aram, del rey de Aram a Eliseo. Entonces Eliseo le advierte al rey de Israel qué es lo que va a pasar y así Dios libra a ellos de las emboscadas o de los planes y los libra de la guerra, digamos, de pelear contra ellos. Así es. Y entonces, ¿qué decide? Bueno, ¿cómo se siente el rey de Arán? Bueno,
según el versículo 11, él piensa que alguien lo está traicionando. ¿Y Sí, cómo se siente él según el versículo 11? enojado, muy enojado. Correcto. Entonces, ya uno le explica que es el varón de Dios, ¿verdad? El que le dice al rey de Israel todo lo que él diga a una cámara más secreta. Cristina, Sí, que a pesar de cómo era el rey de Israel, qué bonito como Dios tiene misericordia y le avisa de los enemigos. ¿verdad? Y también veo cómo los siervos del rey de Arán sabían que en Israel había un hombre de Dios, ¿verdad? Sí, Él sabían que Dios estaba ahí por eh, medio de Eliseo. correcto. Así es. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Porque recordamos que Arán, ¿quiénes son? Los de Arán. Los de Damasco. Los de Damasco, Damasco es la capital. ¿Y cuál es el otro nombre que ellos tienen? Asiria es. Sirius, Sirius. Sirios. Sí, sin A, ¿verdad? Solo Sirius. Sirios, ajá. Sirius, Sirius, sí. Ujú. Porque los asirios llegan a ser un imperio, ¿verdad? Que llegan a controlar también a los sirios, ¿ve? Ujú, Asiria es como, bueno, primero fue Egipto, una potencia, luego fue Asiria, y luego de Asiria fue Babilonia, ¿ve? Entonces, Siria es solo un país, que son los mismos arameos. ¿Y ujú. qué decide el rey entonces de Aram? Él decide ir con un ejército a matar a Eliseo. Correcto. Entonces yo le puse como subtítulo del versículo 1 al 7, Eliseo hace flotar un hacha. Y del versículo 8 al 14, Eliseo revela al rey de Israel los planes del rey de Aram. Entonces cuando envía el ejército, versículo 15 al 17, que para mí es el milagro número 13 de Eliseo, el criado se asusta. ¿Y qué le dice Eliseo? Que, que digamos que hay más del lado de ellos que del lado de los enemigos. Ajá. Pero el siervo no puede verlo. Entonces es donde Eliseo le pide a Dios que le muestre a su siervo, que le abra los ojos a su siervo para que vea los que están con ellos. Exacto, y en el Nuevo Testamento nos recuerda promesas como mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Amén. Eh, ajá. Cristina, Sí, qué bonito, me gustó mucho esa parte donde el siervo está con demasiado temor por el ujú, ejército que ve y sí, Eliseo ora y le pide a Dios que permita al siervo ver a su ejército. Entonces, ujú, a veces nosotros en situaciones de nuestra vida que nos da mucho temor, hay que orar para y decirle, Señor, eh, muéstrame tu gloria, que Amén. amén, Él nos muestre, ¿verdad? Que no estamos solos, que Él está con nosotros, para nosotros poder ver eso. Porque a veces Amén. el temor nos paraliza tanto que no vemos solución, pero Dios nos puede mostrar su gloria en eso. amén, así es. Y Amén. vemos Sí. aquí el versículo 17, tal vez don Agustín no lo puede leer. Si lo tiene ahí, Segundo de Reyes 6:17. Y si no, tal vez Luis Fernando no lo puede leer. Sí, Segundo, señor. ok, Eliseo, oí. Bueno, Don Agustín, sí, amén. Mi hermano, 17, sí. dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto nos responde la pregunta de la otra vez, que cuando Elías se va y Eliseo le dice,
Padre mío, le dice a Elías, ¿verdad? Este, carros de Israel y su gente a caballo. Ve cómo esos carros de Israel y su gente a caballo se refería a ejércitos celestiales, Amén. ejércitos de ángeles, aquí los vemos. Ellos están protegiéndolos de los sirios. Qué bonito cómo la Biblia nos responde, ¿verdad? A Amén. nosotros. Sí. Así que nos aclara. Obviamente estos caballos son de otra, ¿cómo se llama eso? De otra consistencia física, ¿verdad? Porque nada de lo que hay en este mundo, en la forma en que está, puede estar en el cielo. Amén. En otras palabras, digamos, cuando nosotros vamos al cielo, vamos a tener un cuerpo, ¿verdad? Apto para ese lugar. Sí. Cuando ya Cristo viene por nosotros, nos va a dar un cuerpo como el de Él, cuando Él resucitó, y con ese cuerpo vamos a pasar la eternidad. Ya es como dice Pablo en 1 Corintios 15 sí, creo que es 1 Corintios 15, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. O sea, esta naturaleza física no puede heredar, no puede entrar al cielo. Vamos a poder entrar al cielo por la sangre de Cristo, porque Amén. salvó nuestra vida, pero también porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿ok? Pero Amén. mientras una persona muere, por ejemplo, una persona muere, tiene a Cristo, pasa a la presencia del Señor, ahí está con un cuerpo, pero va a tener su cuerpo ya final cuando Cristo venga por segunda vez. Los que estén muertos resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a tener un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. Y esos caballos y esa gente, esos ejércitos son celestiales, ¿verdad? Sí, tienen la misma apariencia de los caballos de la tierra, ¿verdad? Igual nosotros vamos a tener la misma apariencia. Me imagino que nuestra apariencia será la mejor versión de cada uno de nosotros. Sí, amén. Y es Amén. Ujú. Amén. para nosotros ahí lo que nos queda de manifiesto es la verdad de que dice que mayor es el que está en los cielos. Y aquí Man- se, aquí se refleja eso, mayor es lo que viene ahí, porque es de los cielos, ¿verdad? No Ujú. tiene comparación. Sí, y El que, que se le está, corta un poquito, don Agustín. Mientras habla, como que se le corta. sí, es que dice que mayor es el que está en los cielos. Bueno, mayor es el que está en nosotros, dice. En nosotros, sí, sí, Sí. sí, el mayor es el que está en nosotros, porque aquí lo que queda reflejado es todo lo que está presentando aquí, es, aunque sea eh, parecido, pero no es, o sea, es celestial lo que está ahí, lo que hay ahí, ¿verdad? Exacto. Los ejércitos de Siria eran grandes, pero más grandes, ¿cuáles eran los ejércitos? Los ejércitos de Dios, el ejército celestial que estaba Eh, ahí. que protegía a Eliseo y al siervo, exactamente. Amén, Entonces, igual recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? amén, Nosotros estamos igual, protegidos también. La Biblia dice que los ángeles son seres que nos protegen a nosotros físicamente, ¿verdad? sí, Obviamente, la Biblia nos enseña que no hay que hablar con los ángeles, no hay que adorarlos, al único que hay que adorar es a Dios a través de Cristo. A Cristo y al Padre son los que tenemos que adorar, pero no a ningún ángel. Pero sí ellos nos cuidan físicamente. Y amén, son consiervos, o sea, son siervos al lado nuestro. Ellos tienen su, su trabajo y nosotros el nuestro. Muy bien. amén, Luego está el milagro número 14 de Eliseo, que él ora para qué, versículo 18 y 19. Para que Dios cierre los ojos del ejército, Exacto. Lo ciegue, ¿verdad? Sí. los ciegue, sí. Sí, correcto. Bien, esto lo había hecho también los ángeles
cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y ellos estaban maltratando a a Lot, perdón, a Lot, este, le dijeron que le iban a hacer más daño del que le iban a hacer a los ángeles. Entonces los ángeles, esos dos ángeles que estaban ahí con Lot, hirieron con ceguera a todos los que estaban ahí. Ya en otra ocasión había pasado algo parecido. Versículo 20 al 23, Eliseo los guía hacia dónde. Samaria. A Samaria, muy bien. Cuando entonces eh, luego vuelve a orar para que Dios abra los ojos de quienes. Otra vez del ejército. Ajá, exactamente. ¿Cuál ejército? De quiénes? Siria. De los de Siria, exactamente. Y una vez que están ahí adentro, se den cuenta que ya están caídos porque están dentro de la ciudad, la capital de Israel. Y y el rey de Israel le pregunta a Eliseo que qué hace con ellos, que si los mata. ¿Cuál es la respuesta que Eliseo le da? Que no, que no lo, Ex, exacto. Y entonces en lugar de matarlos, ¿qué hace? Los les, da de comer les da de comer, que Oh, beban, ujú, de sí, buenas. exacto. y Y, los regresa de nuevo al rey. ujú, Perdón, sí, a donde estaban ellos, en el país de ellos. Fue una consulta. sí, sí. Ahí conforme ahora hace ratito que comentó acerca de que vamos a tener un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Cuando Ajá. estemos en la presencia del Señor ya en el cielo. Ujú. Eh, este, en el caso de Elías, que fue arrebatado, también fue llevado. ¿Cómo sería en ese caso? Como que es, no sé, como que porque él fue eh, el cuerpo que tenía, se fue así. Sí, algo como Enoch, que ¿Sí? fue traspuesto, entonces ¿Cómo funciona ahí? sí, creo que Dios le dio la condición física para poder, primero, ok, vámonos así, primero, vamos a meternos en otro tema. En el Antiguo Testamento, las personas creyentes no iban directo al cielo, iban a un Ujú. lugar parecido al cielo, que es lo que conocemos como el seno de Abraham, el Ujú. paraíso. Ahí iban, ¿verdad? Pero era como el cielo. Entonces, en el caso de Enoch y Elías, creo que Dios le dio las condiciones físicas para poder que ellos, sin ver muerte, pudieran estar en ese lugar. Cuando ya Cristo resucitó, se cree que toda la gente que estaba ahí en el seno de Abraham, en el paraíso, Jesús se los llevó al tercer cielo, donde Dios mora, porque Jesús tenía que ser el primero en entrar en el cielo. Este, igual les da la condición para poder estar ahí. En el caso de Elías, quizás por eso Elías creemos que va a venir al final del libro de Malaquías. Dios dijo que enviaría al profeta Elías. Y según estudiando Apocalipsis, vemos en Apocalipsis 11 que nos habla de dos testigos y creemos que uno de ellos es Elías por los milagros que hace. Y ahí va a morir, porque lo van a matar, a él y al otro testigo que creemos que es Moisés por los milagros que hace. Entonces, si es así, digamos, que nos parece que sí es así, ¿verdad? Después de la muerte de Elías ya va a tener un cuerpo, el cuerpo resucitado, que se le va a dar a todos los santos del Antiguo Testamento al inicio del milenio. Sí. Sí. Entonces siempre va a Una morir, pregunta. entonces, Bueno, en el caso de Elías. de Elías, sí. Enoc, me imagino que con la resurrección al principio del milenio, me imagino que es como el caso de los creyentes, que, bueno, él va a tener su cuerpo como todos los demás, ¿verdad? Eh, y al inicio del milenio, todos los salvos del Antiguo Testamento van a ser resucitados.
los del Nuevo Testamento van a resucitar con la segunda venida de Cristo en la primera etapa, lo que llama el arrebatamiento. ¿Sí? Y ahí vamos a tener ya el cuerpo incorruptible, incontaminado e inmarcesible. ¿Sí, Cristina? Sí, que sí, Elías eh, tiene que tener un cuerpo diferente, bueno, después de que lo subió, porque cuando se aparece con Moisés y Jesús, el Exacto. cuerpo de ellos resplandecía, ya era, no era, él no estaba en carne y hueso, era algo diferente. Sí, sí son carne y hueso, pero seguro otro material, ¿verdad? Ah, ya, Sí, ajá. porque inclusive cuando Jesús resucitó, él dijo, mirad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Ve? Entonces, y esto es cuando él resucitó, pero es de otro material, De ¿verdad? otro material porque se podía Sí, trasladar de un lugar a otro y cruzar paredes. correcto. Y ya no podía pecar porque mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo la opción de pecar y no pecó. Ya no podía ser, ya no puede, no puede ser tentado, no puede morir, y igual va a ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando Amén. Cristo nos resucite. Sí. Amén. Este, Mi hermano, sí, una preguntita. Entonces ahí, bueno, es con respecto a esto mismo, mm, lo que queda, digamos, cuando Jesús y el ladrón en la cruz, que nuestro Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor al morir pasaba al paraíso y luego ya de ahí iba para el cielo. sí, Pero primero lo iba a ver ahí, en el paraíso. correcto. Por eso es que pensamos que cuando Cristo murió y cuando fue sepultado, entonces fue cuando él fue al seno de Abraham, al paraíso, porque él le dijo al ladrón que se arrepintió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Correcto. Sí, ujú. Amén. Amén. Gracias. Mucho gusto. Bien, Una pregunta, claro, digo yo con eso. ujú. Eh, ¿Por qué se dice que es Moisés y Isaías? No puedes, porque no es Elías, Enoc, bueno, Elías, perdón, Elías, porque tengo entendido que Elías y Enoc fueron los que fueron arrebatados así, sin morir. Moisés correcto. sí murió. Es correcto. Pero la razón por la que se cree que son Moisés y Elías es por la clase de milagros que hacen. Eso Ah, está en Apocalipsis 11, ¿verdad? La clase de milagros son las que hacía Elías y las que hacía Moisés. Y en la transfiguración, cuando Jesús oró y se transfiguró, quienes le aparecieron fue Moisés y Elías, ¿verdad? Que ya. pareciera que son como los representantes del Antiguo Testamento. Aparentemente es así. Sí. Ah, ok, ok. Está Ujú. bien. Gracias. Con mucho gusto. Aquí el milagro número 15 entonces, luego, versículo 24 y 25. ¿Qué lugar sitian? Sitian es que rodean, ¿verdad? La ciudad para conquistarla. Eso es sitiar. ¿Quién? Samaria. Ajá, perdón, Cristina. Ah, no, 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 que las Samaria dice. Es correcto, sí. ¿Quién sitia Samaria? El rey de Aram ¿Y vuelve cómo? otra vez y vuelve a... Esta vez no va contra Elías, sino que Eliseo, perdón, sino que Mm, va esta vez a sitiar a Samaria. ujú. ¿Y cómo se llama ese rey? Según el En versículo. Adad. Ben-Hadad. Ese es el mismo Ben-Hadad que Acab perdonó y que por eso Dios castigó a Acab, ¿verdad? Es el mismo Ben-Hadad en el que se apoyó el rey Asa, en lugar de apoyarse en Dios, y le fue Mm. mal por hacer eso, ¿verdad? Primero el rey Asa se apoya en ese rey y hizo mal. Y luego Acab tiene una oportunidad de matarlo y no lo mata. Y ahora este Ben-Hadad ataca a Israel. Y eso trajo, ¿qué trajo? Según el versículo 24 y 25, a Samaria. Hambre. Así es. Recuerden que en el libro de Deuteronomio habíamos estudiado las maldiciones de la ley. O sea, que si ellos no obedecían la palabra de Dios, uno de los castigos que iba a venir era el hambre. Tanto que iba a suceder lo que sucedió en los versículos 26 al 31. ¿Qué fue lo que sucedió?
capítulo 6, versículo 26 al 31. Y que era tanta el hambre, bueno, cuando una mujer ahí le dice al, ¿verdad? Le grita al rey, Ujú, salve, salve rey, señor mío. Y ujú. entonces ella le explica lo que había hecho ella junto con otra, que se habían puesto de acuerdo a comerse, se habían comido ya el hijo de ella y cuando se iban a comer el otro hijo, y entonces la otra lo escondió y ahí es donde él, bueno, se rasga las vestiduras y se da cuenta Eliseo de esto, ¿verdad? Bueno, le llega, bueno, el Señor se lo revela, ¿verdad? De, de esto que estaba pasando, de tanta hambre, ¿verdad? Que Ujú. había, que hacían esas cosas. Ay, Dios, qué terrible, dije yo. Sí, eso ya estaba anunciado en el libro de Deuteronomio. Ajá. Dice, en el libro de Deuteronomio decía que por haberse apartado de Dios, dice algo así, que aún la mujer delicada, que tan delicada, ni, que era tan delicada, que ni aún la planta del pie pondría en el suelo, de lo delicada que era, se comería el fruto de su vientre, en el apuro y en el asedio que les vendría a ellos. Igual el hombre delicado haría lo mismo. Esas son consecuencias por haberse apartado de Dios. Dios se los había advertido y aquí está sucediendo. ¿Y a quién le echan la culpa? El rey de Israel, ¿a quién le echa la culpa de esto? Eliseo, Exacto, y por eso que quiere hacerle a Eliseo. matarlo, Así es, cortarle. Darle la cabeza. así Sí, es, correcto. que Ujú, es que aquí, ¿qué querrá decir esto? Es que dice que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos. Y ujú. como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba silicio sobre su cuerpo. Digamos, él debajo de la ropa estaba de negro. Sí, sí. No, 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 yo pienso que significaba que él estaba espiritualmente con silicio, digamos. O Ujú. sea, que la forma en que él andaba demostraba que él internamente, pero hablando figurativamente, andaba, digamos, enlutado, pienso Ajá. yo. No, eso, pero también físicamente. Pero ¿cómo va a llevar ceniza No, de silicio. No es silicio? ceniza. Ah, ok. Silicio. Silicio es un vestido negro. Ah, ok, ok, ya entiendo, Si ya él entiendo, rasga el vestido de Sí, arriba y sí. debajo aparece el negro. Es correcto. ya Sí, entiendo, ya entiendo, sí. sí. Y eso expresaba que estaba humillado, ¿verdad? Sí, sí, yo sé. Ujú. Sí, nada Sí, más que yo pensé que era algo que ver con con ceniza. ceniza. Ah, bueno, sí, Sí. no. No, no, no Ujú. es ceniza. De hecho, así hizo Acab cuando se humilló, ¿verdad? Este, Primero de Reyes 21, versículo 27. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó, y se acostó con el cilicio y andaba abatido. Eso fue cuando Acab se humilló, ¿verdad? Y esto es lo que estaba haciendo este rey ahí. Y él manda entonces a matar a Eliseo, Eliseo. ¿sí? Yo pienso que una de las razones por que el rey quería matar a Eliseo era porque Eliseo dejó vivir al rey y a los de Aram la vez que estaban con ceguera. Mm, Probablemente él pensó, por culpa de Eliseo siguen vivos y ahora nos están sitiando. sí, mira, Y entonces seguro estaba enojado con Eliseo por esto. sí. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios y si Dios hubiera mandado a Eliseo no matarlos, los hubieran matado y ahí se hubiera acabado. Pero por alguna razón Dios permitió que ellos siguieran vivos. Sí, nada más que ahí no estaba el rey de Siria, solo los soldados sirios, ¿verdad? Pero yo me refiero a que el ejército hubiera estado muerto. Sí, 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 claro, claro. No, no, no. Tiene sentido eso que usted dice, claro. Sí, nada Sí, más que lo que digo es que no es que perdonó a Ben-Hadad, sino al ejército, sí, ¿verdad? sí, pero igual me Ujú, refiero a que probablemente no hubieran vuelto en contra de Israel. correcto, claro, claro. Muy bien, así terminamos el capítulo 6 y seguimos el capítulo 7. Vamos a ver cómo le llamamos al capítulo 7.
¿Qué títulos tienen ustedes? Vamos a Yo le ver. puse, Ajá, se cumple la palabra de Dios, los sirios huyen. muy bien. Johnny David tiene un título. Oh, Luis Sí, Fernando. Luis. Eliseo promete alimento a Israel. Ok, muy bien, es una profecía. Johnny David. Eliseo profetiza y se cumple, Eliseo profetiza y se cumple, y hay liberación. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene un título que nos quiera dar? Yo en Sí. ese, bueno, no sé, puse que cuatro leprosos este, dieron buenas noticias al rey. Sí, eso es parte de ese tema, claro. ¿Alguien más tiene un título? Bueno, yo puse, conforme a la profecía de Eliseo, Dios libra a Samaria. Según versículo 1 al 2, que con respecto a esta profecía que hace Eliseo, que iba a haber comida abundante, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud o la reacción que tiene un oficial del rey? ¿No Pues, cree? no cree exactamente. Y entonces, eh, Eliseo le dijo, bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Así le dijo por no creer, ¿verdad? Cristina, ¿tiene la mano levantada? Sí, qué bonito, ¿verdad? Que no hay que dudar de la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso es. Y Así es. nosotros no sabemos de qué manera Dios va a arreglar la situación, pero Él lo hace, Amén. como lo hizo con el ejército de Aram, ¿verdad? Ujú. Eliseo, Eliseo, es como que él dijera, confíen en Dios, Dios va a arreglar esta situación, pero no saben de qué manera. Y Dios tiene sus maneras para arreglar las situaciones que nosotros ni nos imaginamos. Amén. Así es. Nosotros pusimos, bueno, Laura Ajá, sí. puso provisión, milagros de Dios para Samaria Muy y bien. la muerte del capitán del ejército por su incredulidad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Versículo 3 al versículo 4 nos habla de quiénes. De cuatro leprosos. 4 leprosos, exactamente. Así es. ¿Y qué pasó con estos 4 leprosos? Bueno, ellos, como los de Aram, o el reino de Arán estaba sitiando a Samaria, ellos, digamos, aparte que tenían lepra y iban a morir de lepra, Ujú, ellos sabían que iban a morir también por el sitio, ¿verdad? Porque no podían ujú, salir porque iban a morir por los arameos. ujú. Y si se quedaban ahí, iban a morir. Entonces ellos dijeron, no perdemos nada en ir a ver qué es lo que hay en el campamento de Aram, para ver si ellos les perdonan la vida. Entonces ellos iban a la aventura para ver si por casualidad podían sobrevivir y que los de Aram les perdonaran la vida y así sobrevivir, digamos. Y Exacto. entonces sucede ya, ¿cuento lo demás o espero? No sé, cuéntalo. Entonces, cuando llegaron al campamento de los arameos, encuentran que todo está vacío, todos los despojos, todo el botín del enemigo está ahí regado en el campo y ellos no tienen ningún enemigo, todos se fueron. Ujú. Entonces, en la Biblia dice que fue que ellos escucharon, el ejército de Aram escuchó como un estruendo de ejércitos que iban en contra de ellos, entonces se asustaron y entonces dejaron todo deprisa. Entonces, cuando bueno, ya estoy contando todo, no importa. Sí, está bien. Ok, Ajá. entonces los leprosos empezaron a agarrar cosas y los guardaron y se regresaron y guardaron cosas y se volvieron otra vez, pero ellos dijeron, no, estamos siendo egoístas, Dios nos va a castigar si no vamos y le decimos algo al rey de Israel. Entonces regresaron y dieron la noticia y ahí sigue, pero mejor no, mejor paro porque después sigo contando todo lo demás. Ok, ok. Gracias, gracias, gracias por compartirnos. El compartir lo que hemos estudiado se nos graba más y aprendemos más. Cristina. Sí, bueno, la enseñanza que me deja a mí eso
bueno, la historia esa que acaba de leer yo ni la vi, Ujú. es que donde dice ahí que ellos dicen, hoy es día de buenas noticias, Ajá. pero nosotros estamos callados. Entonces, la salvación que Dios nos regaló por medio de Cristo, la palabra que nos da, su amor, sus promesas, debemos de compartirlas como esos leprosos que fueron a dar buenas noticias al pueblo, ¿verdad? Entonces, no disfrutar solo nosotros de lo que Dios nos da, sino compartirlo, no quedarnos callados. Así nosotros también no nos dejamos esta gran bendición que Dios nos da solo nosotros, sino compartirla, ser portadores de buenas noticias. Me gustó mucho eso. Ellos que estaban ahí, ellos todos emocionados, agarrando y agarrando, pero de pronto uno vio que deberían de dar esa buena noticia y compartir. Entonces, igual eh, compartir el evangelio que Dios nos ha dado. Amén, Amén. amén, así es. Y de hecho, Dios nos ha bendecido con estos estudios Amén. y nos gozamos y le damos gracias a Dios. Esto es la misericordia y la gracia de Dios que nos permite esto. Y ahora no nos quedemos callados. Invitemos a otros para que también participen, que ellos también puedan tener estas riquezas de la palabra de Dios. Este, hoy es día de buena nueva y no hacemos bien en estar callados. Deberíamos de invitar a otros que también participen y puedan estudiar no solo una parte de la Biblia, sino toda. Este, bien, ¿qué fue lo que escucharon? ¿O qué es la razón? Aunque creo que ya Johnny lo mencionó, pero quiero que otra vez retomemos eso. ¿Qué es lo que escucharon los arameos que hizo que huyeran? Cristina. Ah, no, es que no lo bajé. Ah, ok, muy bien. ¿Qué es lo que escucharon? Estruendos como de carros y ruidos de caballos. ¿Y cómo interpretaron ellos eso según el versículo 6, 7, 6? Que Israel se unió con otros pueblos como Edom, creo que era. No, Hititas y egipcios. sí, hititas y egipcios, Ah, exacto, sí. los heteos y los egipcios, sí. Sí. Para que fueran contra ellos. Vean el poder de Dios, cómo Dios hizo que ellos escucharan eso sin que estuviera sucediendo, ¿verdad? Eh, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, Amén. y así Dios Ujú. les dio la victoria. Realmente es Dios el que les está dando la victoria. Pero ¿cómo lo interpreta el rey de Israel según versículo 9 al 12? Cuando le cuentan esto los leprosos, eh, se lo cuentan a los porteros de la ciudad y se lo dicen al rey de Israel, Johnny David, ¿sí? No, nada más que interesante es otra vez sucede lo mismo. Antes de responder o a que alguien responda a lo que usted acaba de preguntar, que Dios no mató al pueblo de Aram, ellos huyeron. Otra vez Sí. les salvó la vida a Dios, por alguna razón, no sé por qué, seguro es lo tiene para juicio para Israel. Ujú, Pero es interesante que ellos sintieron temor y huyeron, Dios no los mató. es Entonces, cierto. es interesante, me llama la atención porque es que Dios no acaba con ese pueblo en ese momento. Tal vez como siempre ha hecho, como normalmente hacía antes, que entre ellos mismos se peleaban, Dios hacía que entre ellos mismos se pelearan y se murieran. Ujú, Esta sí, vez no, esta vez también Dios le salvó la vida. es cierto. Sí, Correcto. Misericordia de Dios, ¿verdad? Y no Sí, era, no era el tiempo de Dios también. y Ujú, también yo siento que Dios los tenía, a ese pueblo lo tenía como para juicio de Israel. ujú. Entonces, no sé, tal vez por eso no se deshacía de ellos, porque tal vez los tenía para castigar a Israel, no sé, pienso yo, no sé. Claro, claro. Y recordemos que de ahí él salvó a una persona, ¿verdad? ¿Quién era? Ah, el leproso, ¿verdad? Era. Sí, sí. ¿Cómo se Sí, llama? nada más. Naamán, Naamán. sí. Sí, Exacto. Ese hombre es pero tan significativo que tiene el privilegio de ser mencionado por Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús no mencionó a todos los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero mencionó a él. Ujú. sí, Y la razón por la que la mencionó es porque cuando Jesús habló acerca de este Naamán,
lo hizo porque Jesús estaba predicando en la ciudad de Nazaret, que era la ciudad donde él se había criado. Pero él mismo explicó que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los suyos. Y que por eso Dios, envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón. O sea, no lo envió a una viuda de Israel, sino de otro lugar, una extranjera. Y a Eliseo, había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Naamán, en el tiempo de Eliseo, y Dios no sanó a ninguno de Israel, sino que a Naamán el sirio. Como dando a entender, por la incredulidad del pueblo de Dios, ha rechazado a Dios, ¿verdad? Y Dios ha hecho su obra entonces en otros y no en los de su propio pueblo. Ese día casi matan a Cristo. Lo llevaron a un lugar, como alto, un paredón, creo, de ahí de la ciudad para despeñarle, pero Jesús pasó en medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Y bueno, tomando en cuenta el resto de la Biblia, era porque no había llegado su hora, ¿verdad? No era el Amén. momento ni la forma en que él iba a morir. Amén. ¿Qué piensa el rey de Israel entonces en cuanto a esto que le informan? Versículo 9 al 12. Vamos a ver, voy a preguntar específicamente a alguien. Luis Fernando, ¿qué piensa el rey de Israel con respecto a esta información del versículo 9 al 12? Eh, ocho, 9 al 12. Capítulo 7 9 al 12. ¿Qué es lo que él piensa cuando le dicen que el campamento de los sirios está vacío? él dijo, ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayamos salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. O sea, él dudó totalmente. Exactamente, así es. Él pensó que era una estrategia de guerra, como a veces habían hecho el mismo pueblo de Israel. A veces huía de los enemigos, pero era para sacarlos y luego matarlos. Así hicieron con Ai en el tiempo de Josué. Así conquistaron Ai. Huyeron, hicieron que huían, pero luego los encerraron y los ganaron. Igual pasó con otro pueblo que lo tenía en mente en este momento. Este, bueno, fue contra los de Benjamín, que hicieron, cuando vino el juicio de ellos en el tiempo de jueces, hicieron en la tercera batalla, porque las primeras dos ganaron los benjamitas, hicieron como que estaban huyendo otra vez, pero era una estrategia de guerra para sacarlos de la ciudad y poder terminar con ellos. Sí, Johnny David. Que una lección que aprendí de esto mismo, de la actitud del rey de Israel, es que hay veces que Dios, digamos, Dios siempre nos responde, ¿verdad? Pero hay veces que uno está muy negativo y uno piensa de que Dios no le da la salida a uno y uno siempre piensa en en más malo, digamos, uno piensa, Ujú. un ejemplo, o sea, sale una buena noticia, digamos, de que un problema se solucionó, pero uno dice, pero ahora va a pasar esto porque siempre me pasan cosas malas a mí Es o cierto. pasa algo así y no voy a salir de esto ni nada porque así Dios me quiere castigar o así. Entonces me aprendí a que no es así. Digamos, si Dios siempre le dará a uno una respuesta y Él nos va a dar siempre una salida. Entonces es confiar y no ser negativo, sino confiar en la salida que Dios tiene para uno, para cualquier situación que uno tenga. Correcto, Johnny David. Así, si este rey de Israel hubiera escuchado la profecía de Eliseo y lo hubiera creído, entonces él, en lugar de pensar en eso que dijo, hubiera dicho, mira, se va a cumplir lo que dijo Eliseo. Exacto. Se hubiera basado en la palabra de Dios que se cumple, ¿verdad? Pero no, Amén. se basó en su negatividad y en su incredulidad y se basó en lo que otras veces ha pasado en estrategias de guerra, sí. Y vemos ahora cómo estaba ahí toda ¿verdad? La provisión de Dios para el pueblo. Él nunca nos deja, Él siempre está ahí, ¿verdad? Lo que a mí me queda de este relato es que esa relación que tenía Eliseo, ¿verdad?
con Dios, que él oraba y Dios le escuchaba y le rogaba que hiciera aquello y lo hacía y aquí ya igual a nosotros, ¿verdad? Que tenemos ese privilegio de orar y pedirle al Señor y vemos que cómo le proveyó aquí a su pueblo, a nosotros también nos va a proveer de lo que nos haga falta. Amén. ¿Y se cumple qué? Y se cumple también cuando el oficial le dijo que aunque se abrieran las ventanas del cielo, bueno, que eso no pasaría. Y Eliseo le dijo, tú lo verás, pero no comerás. Eh, Entonces aquí se cumple, él muere. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se está cumpliendo? La palabra de Dios, la Correcto. profecía de Eliseo. Correcto, entonces hay que confiar en la palabra de Dios porque ella se va a cumplir tarde o temprano, ¿verdad? Y vea cómo Dios los proveyó. No había salida, imagínense, se habían comido hasta un bebé del hambre. Estaban vendiendo hasta el estiércol de paloma para comer. El hambre era tal que también vendían la cabeza de un asno. Pero vea como algo imposible, Dios lo hizo posible en proveerles comer y no morirse de hambre por su misericordia, por su palabra. Igual, Él es misericordioso y nos quiere ayudar a nosotros de acuerdo a su plan y su propósito, ¿verdad? Ujú. Sí, es que ahí vemos el poder de Dios y cómo Él obra de maneras que nosotros no entendemos ni imaginamos. Imagínese que es con solo esos ruidos hizo huir todo un ejército. ¿Verdad? Entonces Él nos muestra su gran poder para todo. Amén. Así Vea, es. vea que sí, vea que sí, si estaban confundidos los sirios que huyeron al revés, tenían que haber huido hacia el norte, volver a Siria. Ajá. Y dice aquí que los persiguieron hasta el Jordán, o sea, agarraron para abajo, Sí. O al se lado. metieron en, sí, se agarraron para Judá. Y en vez de haber agarrado para de donde venían, pues, para estar más seguros. Pero fue tanto el susto que los metió Dios con lo que los hizo pensar, Ujú. que, Es, que, que huyeron casi por todo Israel. sí, sí. O pudieron haber cogido hacia el oriente, ¿verdad? O sea, que de ahí donde estaban de Samaria, coger viéndolo así de frente el mapa, cogiendo hacia la derecha, queda también el Jordán, ¿verdad? No necesariamente tuvieron que haber bajado a Judá. Puede ser que lo hayan hecho, pero puede ser que nada más se fueron hacia el Jordán a la derecha. ¿Me explico, Luis? Sí, claro. Y seguro lo que ellos estaban pensando que era muy difícil que el ejército que venía a atacarlos cruzara el río. Seguro pensaban en eso, pero de verdad ellos debieron haber huido hacia el norte, pero quizás se sentían protegidos por el río, por eso cogieron seguro hacia el Jordán. Pero es cierto, ellos quedaron totalmente... Bueno, eso es una de las formas en que Dios vence al enemigo, confundiéndolo. Por eso recuerdan como David oró en cuanto a Aitofel, entorpece, oh Dios, el consejo de Aitofel. Igual podemos pedirle a Dios que entorpezca los planes que el enemigo tenga contra nosotros y Dios tiene el poder para librarnos y darnos la victoria. Amén. Sí. Capítulo 8. Johnny, ¿qué título tiene usted? El capítulo 8. Eh, hay profecías sobre Asael y reino de Joram y Ocosías. Ok, muy bien. Hermano Luis Fernando, ¿qué título tiene? Eliseo predice 7 años de hambre y Jorán devuelve los bienes a la tsunamita. Ok, ok. ¿Quién más tiene un título? Eh, Cristina. A mí me quedó, bueno, dice, Eliseo, la tsunamita, Hazael mata a Benadad y Jorán y Ocosías. Ok, ok, ok. ¿Alguien más tiene un título que nos quiera compartir? A veces nos cuesta poner los títulos porque tratamos de dar un resumen y la idea es, ojalá lograr resumir todo el capítulo, ¿verdad? Que incluya ojalá todo y no solo una parte, no siempre se puede, la verdad. Pero uno lo intenta, y los intentos son buenos porque nos hace
reflexionar con la palabra de Dios. El Entonces, título para ese capítulo es difícil, la verdad, porque tiene muchos temas. es correcto, eso es lo que hace difícil poner un tema a un capítulo, es cierto, es cierto. Ujú. Este, hermano Walter y doña Laura pusieron algún título para ese capítulo. Sí, bueno, ahí pusimos, bueno, Laura fue que lo puso acá Sí. y puso, dice que Eliseo ayuda a la familia de la mujer sunamita a Ujú. escapar de la hambre y recuperar sus tierras. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene un título? Están bastante buenos los títulos. Les repito, nos cuesta poner un título que resuma todo el capítulo, pero inclusive en los títulos que tenemos en las Biblias, esos títulos son puestos por hombre, ¿verdad? A veces no dicen, no incluyen todo el tema del capítulo, solo el tema que a ellos les pareció más importante, ¿verdad? Bueno, el tema que yo puse fue el siguiente. Eliseo y la tsunamita, Ben-Hadad y Asael, Jorán y Ocosías. Así es como traté de resumir todo el capítulo 8. Y del versículo 1 al 2, ¿qué le dice Eliseo a la tsunamita? Que Que se se vaya va. porque, perdón, No, diga, diga. que se vaya porque va a haber 7 años de hambre en la tierra, en Israel. Entonces, Dios tiene misericordia otra vez de la tsunamita y a través de Eliseo dice que se vaya y ella se va a los filisteos y Ajá, huye de esta hambruna. exactamente. Aquí vemos cómo Dios provee a esta mujer, ¿verdad? Cómo, de hecho, proveer significa ver antes. Sí, Cristina. Sí, qué bonito como Dios, de todo ese pueblo que iba a pasar tanta hambre, eh, solo saca a la tsunamita, solo de ella tiene misericordia, ¿verdad? Y yo me puse a pensar bueno, a ver, y hacer una lista de ella, porque la tsunamita ayudaba al hombre de Dios, creyó en Dios, buscó a Dios cuando el hijo muere. Ujú, Y entonces después Eliseo le dice, tiene que irte de aquí, y ella ujú, se va. ujú, Entonces obedece la palabra, ¿verdad? Entonces, ujú, eh, y entonces, mientras que todo el pueblo pasaba hambre, ella era sustentada, ujú, ¿verdad? ujú, Qué bonito. Entonces, esas bendiciones las recibimos cuando nosotros también nos preocupamos por nuestro pastor, cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Él nos habla o nos dice y nosotros hacemos. Entonces yo siento que ese amor que Dios tenía por la tsunamita era eso, también su obediencia amén, y por bondadosa que era, ayudaba. amén. Sí, exactamente. De hecho, ella le proveyó a Eliseo, ¿verdad? Más de una vez le proveía comida y el esposo estaba con ella con respecto a eso, le proveyó un aposento para que él se hospedara. Todas estas cosas hizo esta mujer a Eliseo y vemos cómo Dios le bendice de esta forma y el pueblo, mientras el pueblo de Israel va a pasar por esta situación. Papi, Ajá, sí, pero estamos hablando de la tsunamita que Dios le resucitó el hijo. es Ah, correcto. sí, 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 cierto, sí, Sí, cierto. La otra era Sí, la viuda de... sí, sí, es que sí. las Sí, dos le resucitó. sí. Esta, Y perdón, hable. no, dale usted, Walter. Sí, que qué interesante, ¿verdad? Que cuando uno sirve a Dios, eh, otros son bendecidos y aparte de eso, pues es un sello que Dios impregna en sus hijos, que, que, que cuando hacemos la obra del Señor, se ve reflejado en nosotros y otros son bendecidos. Vemos aquí lo que Eliseo hizo con esta tsunamita que resucitó al hijo y todo lo que le ayudó, ¿verdad? Igualmente ella le suplió comida también, pero vemos que cuando
creo que había un siervo, le comenta al rey, le comenta la historia y todo eso, ¿verdad? Y le conmueve al rey, y el rey le dice que sí, que le va a devolver todos los bienes. Amén. Amén. Es correcto. Amén. Johnny, Y vamos para terminar, bueno. Ok. vamos para Sí, terminar. sí, claro. Y curioso que también estos 7 años, ¿cuánto eran los cuando el tiempo de José, que hubo también eh, Abundancia y hambre? Sí, sí, eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, era. sí, es correcto. Sí, de Siempre se hecho, utiliza los 7, el número 7. sí, de hecho, Lisbeth nos está poniendo aquí en las notas que otra vez se repite el número 7, ¿verdad? Y es cierto que generalmente en la Biblia eso habla de plenitud, de perfección, generalmente, sí. Depende del contexto donde esté, a eso se refiere, sí. Johnny, Que también la misericordia que Dios dice que tiene para la tsunamita, pero no solo para ella, sino para toda su casa, porque dice ahí que eh, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos, o sea, toda la casa de ella. es cierto. Mientras Y, que, ajá, ajá, sí, no, no, eso era. no, diga lo que iba a decir. No, eso era, eso era. Mientras que el pecado de Giesi afectó a su familia, la obediencia de esta mujer afectó para bien a su familia. Y me recuerda que una forma de servir a Cristo es con los bienes, como dice Lucas capítulo 8 versículo 1 y 2. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas, el Evangelio del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Dios usó a la tsunamita para proveer a Eliseo comida varias veces. Cuando él pasaba ahí comía, le proveyó un aposento para hospedarse también. Entonces, ahora Dios le provee a ella. Igual como la tsunamita, aquellas mujeres que seguían a Jesús eran mujeres también con recursos y fue las que Dios usó para sostener el ministerio de Cristo. Por eso Cristo y sus discípulos pudieron dedicarse tiempo completo a la obra, porque una de las formas que Dios les proveía es a través de estas mujeres. Igual Pablo en Filipenses 4:19 le dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos filipenses una y otra vez habían enviado una ofrenda a Pablo, ¿verdad? Y en esta ocasión, en Filipenses 4, le vuelven a enviar otra ofrenda y Pablo les da esa promesa, que Dios les va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso, Amén. Entonces, sí, eso es. ajá, Oh, no sé, Cristina, iba a decir algo. No, todavía no. ok, Ok. ajá, Jefe, esto yo lo veo desde el punto de vista cuando diezmamos, ofrendamos lo mejor para el Señor. amén. Ujú, correcto, claro, sí, sí, amén. Así es, mi hermano. Es una forma como Dios trabaja. Ujú, Tal vez no le responde a uno en el momento que uno quisiera, pero Él, a su tiempo, Él recompensa. es cierto, definitivamente, exactamente. Cristina, No, que esto, que ella sí, ayudando a Eliseo, que era un hombre de Dios, igual a veces se nos olvida de pronto animar a nuestro pastor, preguntarle si está bien, si necesita ayuda, todo eso, eh, gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos los diáconos y muchas hermanas que ayudan, amén. ¿verdad? Pero tal vez hay iglesias donde los pastores tienen la carga de todo. Ujú, Entonces, esto es, lo que hacía ella era bonito, ¿verdad? Eso alivianaba un poco a Eliseo, amén. la ayuda que ella le daba. Entonces, esa ayuda a nuestros pastores, ¿verdad? De estar pendientes de ellos, Sí, porque
¿verdad? Son personas, todos somos siervos de Dios, pero ellos son elegidos de Dios para llevar la palabra a sus ovejas y cuidar sus ovejas. Amén. Entonces, Dios bendice mucho cuando las personas aman y respetan al pastor. Amén. Bueno, Eso, cuando el pastor habla la verdad, porque hay pastores, sí, ¿verdad?, que lamentablemente se aprovechan del puesto que tienen, exacto. ¿verdad? Pero cuando el Ujú. pastor es un buen siervo, hay que cuidarlo. Amén. Así es, correcto. ¿Y quién aparece aquí del versículo 3 al 6? Nuevamente. 8 versículo 3 al 6. ¿Qué otro Y personaje? así, Ajá. Exacto. no solo pregunto, entonces en cuanto a eso, Ajá. esto es anterior, No, cronológicamente, no, es después. pero no era que tenía lepra, Giesi. Sí, correcto, claro. Entonces no se ha muerto, pero cómo es que está en la presencia del rey de Israel si está enfermo? Y en Israel habían leyes. Pero ¿qué hicieron ellos con las leyes de Ah, Dios? bueno. Ujú. Ellos estaban viviendo como paganos. El reino de Israel se apartó de la palabra de Dios. Sí, es que cuando lo leí me pareció o sea, seguro lo malinterpreté, porque me pareció como que Jesse estaba todo pura vida, digamos, porque está hablando con el rey, entonces yo me lo imaginé sano. Sí. Entonces me puse a pensar, ¿será esto antes de todo lo que ha sucedido o no No, sé? Ujú. fue después, pero como ellos habían descuidado la palabra de Dios, vivían como paganos y no guardaban las cosas que la ley les pedía, como el hecho de que los leprosos tenían que vivir alejados. Ok. Ujú, ujú. Sí, Cristina. Sí, que a mí me llamó la atención. Bueno, yo también pensé como Johnny David. A mí Ajá. me llamó la atención, Jessy, que Dios lo castiga por lo que hizo, pero pareciera que no está enojado con Dios porque como que Ujú. él aceptó el castigo, porque mire que ahí está hablando con el rey, contándole los milagros que Dios hizo a través de Eliseo. Ahí estaba contando lo que Dios hizo con el hijo de la viuda, con el hijo de la De la. tsunamita. Amén. Entonces, pareciera que Giesi aceptó el castigo, porque está así como hablando bien de Dios. Me recuerda eso, Cristina, y los demás hermanos. Me recuerda, hermano, la mujer que ungió los pies de Jesús, que Jesús dijo que, yo sé que no tiene mucho que ver, pero Jesús dijo que lo que ella hizo se anunciaría en todo lugar donde se predica el Evangelio. Entonces, lo que rescato yo de esto es que, como ustedes dicen, aparentemente Giesi toma una buena actitud a Ujú. pesar de lo que había hecho. Y me, me parece que tan buena es su actitud que toma que la Biblia sigue hablando de él. Y no solo sigue hablando de él, sino que Dios lo usa para ayudar a quién. A la A la tsunamita. tsunamita. A la tsunamita, porque en el momento que le está contando al rey cómo Eliseo resucita al hijo de la tsunamita, ¿qué pasa? Ella llega. Ella llega y le dice, Señor, rey mío, Esta es, dice. esta es la mujer y este es el Ujú. hijo, imagínense. Seguro Ujú. se le paró el pelo al rey. Y claro, esto hizo que el rey le dijera, no, todas las tierras de ella hay que dárselas y los frutos del tiempo que ella no estuvo también hay que dárselos. Entonces vemos que Dios usó a Giesi, ¿verdad? Aparentemente vemos una buena actitud en él. Sí, Pero no. ajá, Walter. Eh, Jay, no sé, jefe. Sí sé que pues Dios lo utilizó para de acuerdo su plan de misericordia que tenía con la tsunamita. Ajá. Pero yo siento que a pesar de eso, él nunca se arrepintió y siempre se conformó con la lepra. Bueno, Siguió siempre. sí, no, que yo con esto Ah, no digo porque, que, digamos, el castigo fue grande por lo sí, que hizo. correcto, correcto. Yo, Pero es cierto que no fue salvo al final. bueno, eso no sé, eso no sé. Tampoco digo que es que, y esto estoy seguro, no digo que él dejó de ser leproso, no, 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 no.
yo siento que él siguió siendo leproso, ¿verdad? Pero lo veo con buena actitud. Eso es lo que noto en eso, ¿verdad? Sí, porque fue de engaño a engaño, ¿ah? Sí, pero tal vez por último se arrepintió, ¿verdad? No nos dice la Biblia que no, no nos dice la Biblia tampoco que sí, pero por lo menos esto que hace aquí es bueno, Sí, es bueno, claro. es bueno y O Dios sea, lo usa. Sí, de lo ajá, malo, sacar lo bueno. sí, 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 y qué bueno que él en este momento esté contando, en lugar de estar enojado con Dios, esté contando las grandes cosas que hizo Eliseo. Eso es algo bonito, es algo bueno y que nos da un ejemplo a nosotros, ¿verdad? Ujú. Cristina. Sí, que este versículo 6 donde el rey le dice, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde hace 7 años, ¿verdad? Entonces, Ujú, así el Señor nos quiere devolver lo que era, lo que era nuestro, digamos. ujú, Al principio ujú, éramos reyes, eh, Él caminaba con nosotros, Él estaba con nosotros y todo eso se perdió por el pecado de Adán y Eva, pero ahora Dios quiere darle eso al mundo, todo, ujú, darle todo lo que le había dado. Y ahora Sí, que nosotros somos hijos de Dios, Él nos ha devuelto. ujú, Entonces, también, si nosotros como hijos de Dios hemos perdido el amor a congregarnos, el amor a servirle, el evangelizar, el cantar para Él, el amor por su palabra, todo eso, hacer como la tsunamita, Él imploró al rey para que le devolviera todo. Si ujú. nosotros imploramos a Dios que nos devuelva otra vez ese primer amor, Dios lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer, Él nos va a devolver todo porque Él sí. quiere que tengamos todo. Dice, Entonces, buenas eh, noches. las personas que no son hijas de Dios, Él quiere devolverles todo. Él quiere Amén. hacerlos reyes y sacerdotes, hijos Mm, de Él. ujú. Entonces, que lleguen a Él, ¿verdad? Amén. Es correcto. Eso, Sí, eso sí. también me recuerda, jefe. Ajá, Bueno, la hora que estamos aquí hablando acerca de esto mismo, ajá. muy parecida a la historia de cuando el rey David pregunta por si había alguien de la casa De Saúl. de Saúl Ujú, y estaba el hijo de Jonatán, no me acuerdo el nombre ahorita, sí. que lo mandó a llamar para que pues darle lo que había perdido. Mefiboset. Ujú, Mefiboset, exactamente. correcto. Muy parecido, casi que es como un espejo, lo Sí, que sí, amén. Correcto. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, voy. Johnny, usted levantó la mano y luego, ¿quién es la que está hablando? Perdón. Cindy, Cindy, ok, Cindy, Johnny y Cindy. No, yo estoy bien, gracias. ¿Usted nos iba a decir algo? Sí, pero ya no, gracias. Ok, Cindy. ay, vamos a ver. Listo. No, Sí. que la actitud de Gieser me pareció bastante interesante y me recuerda esa parte de que a veces, muchísimas veces, pues nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Hemos tomado decisiones y Dios nos dice, mira, es que usted cometió, como todo padre, usted hizo mal, hay una consecuencia. Ujú, Y viene esa actitud donde dice, completamente contraria a la de Caín, ¿verdad? Y dice, no, ujú, sí, Señor, perdón, yo reconozco realmente, pero esa actitud de pensar, ¿verdad? Y de decir y de actuar, y decir, ujú. hice mal, Sí, acepto lo que viene, pero sigo siendo hijo, ¿verdad? Y yo cor- sigo sirviéndote, porque me gustó mucho esa parte de cómo él llegó y comenzó a hablar de todas las cosas que Eliseo y estaba prácticamente, obviamente, glorificando a Dios de todas ujú, las cosas que venía haciendo, ¿verdad? Y amén. eso, obviamente, ajá, a raíz de eso, pues Dios, y me gustó también esa parte, esa fidelidad, Ujú, que Dios siguió cuidando a la tsunamita, sí. sí, Entonces, eso me gustó mucho, la actitud de él, que a veces por el orgullo, ¿verdad? Y nosotros, no nos permite nosotros, seguir a Cristo, a pesar de que nos equivocamos, reconocer ese error y decir, mira, hay consecuencias, ni modo, mm, sí, pero yo voy a seguir a Cristo, ¿verdad? Esto no me va a detener, me equivoqué, pero yo voy a seguir.
y voy Ah, a seguir glorificando al Padre, yo voy a seguir dando testimonio de todas las cosas que Él sigue haciendo, viene haciendo y va a hacer. amén. Eso me recuerda cuando Israel pide un rey y Samuel les dice, ustedes hicieron mal, pero con todo, hagan la voluntad de Dios de ahora en adelante. No sigan haciendo la voluntad de Dios. Ustedes se equivocaron en pedir rey, está mal, pero bueno, aún así, hagan la voluntad de Dios. Hay que seguir adelante, exactamente, sí. Exactamente. Amén. Ujú. Ujú. Bien, Pastor, esto, sí, yo quería decir algo. correcto. Vea, es también en cuanto a Jesse, hace un rato quiero decirlo, pero bueno, aquí Sí. vamos. Eh, es complicado esa parte de saber si Jesse realmente aceptó en algún momento o no a, ¿verdad? Ujú, Si en algún momento fue salvo, ¿verdad? ujú, Eh, Se ve que lo que él está haciendo es algo positivo, ¿verdad? ujú, Se ujú, ve que era alguien que trabajaba para alguien eh, importante, pero también aquí es donde bueno, yo no lo hago para ahora. ujú, eh, Cuando hemos hecho cosas muy terribles, eh, y luego él se enfermó de la lepra ujú, por su pecado también, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, eh, muchas veces recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la consecuencia ujú. Es cierto. de, de, de ese pecado. Entonces, Ujú. eh, el hecho de que él siga con su enfermedad no quiere decir, digamos, no podemos juzgar a alguien eh, por su enfermedad. No sé si me entiendes. Si, si, si él seguía con la lepra, no era así porque él siguiera siendo malo, sino porque era consecuencia tal vez de lo que él había hecho, Sí, ¿verdad? hermana Laura, pienso en este momento que quizás más bien este castigo hizo que él ya retomara las cosas, retomara las cosas bien. Es una posibilidad, ¿verdad? No, no, Sí, por esto que él hace aquí, pero no podemos decir más que eso, ¿verdad? Sí, tal vez eso más bien lo hizo recapacitar. No, 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 Jay, me merezco recibir este castigo, pero yo voy a hacer bien ahora. Quizás, porque sí, la verdad es que estuvo muy mal, pero ahora pareciera como que está muy bien. Pero sí. sí, ujú, Lo que, claro. lo que, lo que yo digo es que no podemos eh, juzgar un libro por su portada. Es decir, eh, y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Eh, Alguien se enferma, está en pecado. Alguien nunca se curó, está en pecado. Ujú. Y no, todo tiene un, un propósito, Es cierto, ¿verdad? Del por qué está pasando. Entonces, no lo sabemos, ¿verdad? Por tanto, no podemos juzgar. como juzgar. A eso se refiere Jesús cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Ok. también Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí, Ujú. Juzgar lo Amén. malo. ajá. Juzgar lo malo que es obvio y que está claro, ¿verdad? Ujú. Como 1 Corintios 5 ese En el hombre. caso de Judá. Sí, y en 1 Corintios 5 este hombre viviendo con la madrastra, Pablo bien se indignó con la iglesia de Corintio porque lo toleraban y les dijo, ustedes debieron haber juzgado esto, ¿ve? Pero Ujú. es que era un hecho, no Ujú. era algo aparente, sino era algo que realmente estaba pasando. ¿Ve? Entonces, ahí está la diferencia entre cuando no debemos de juzgar y cuando debemos de juzgar. Y aun cuando tengamos razón, antes del juicio o durante el juicio o después del juicio, tenemos que recordar que debemos de ser misericordiosos porque nos puede pasar lo mismo a nosotros
Y Sí. también pedirle a Dios misericordia que le conceda a la persona arrepentirse, ¿verdad? Que la persona se pueda arrepentir, este, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Grande es su misericordia es eterna. Ujú. Amén. Con misericordia y verdad, el hombre se aparta de mal, dice. Exacto, en Y, Proverbios. Ujú, sí, esto es interesante, ¿verdad? Qué tan grande el amor de Dios para con nosotros hoy en día, que tenemos el privilegio que a través de nuestro Señor Jesucristo nos da el chance. Yo no ujú, sé, en el Antiguo Testamento ahí, como en el tiempo de este hombre, él no tenía esa gran bendición que hoy tenemos nosotros, ujú, de poder, digamos, si vemos de que a veces en la bancarrota o el peligro o algo, Dios nos hace ver que lo necesitamos y venimos a Él, le pedimos misericordia y nos perdona. ujú, Y si nos arrepentimos, nos perdona en Cristo Jesús, ¿verdad? Que ujú. es nuestra entrada por medio de Él para con Dios. Sí, Y ese es el gran privilegio y amor que hoy en día tenemos, que la misericordia de Dios, que aún, sin embargo, teniendo este gran privilegio, los hombres se apartan de Dios y no no aprovecha. consideran esta gran bendición que hoy en día tenemos. Así es, ¿Mm? correcto, es cierto. Amén. Ahora, versículos 7 y 8. ¿A quién consulta Ben-Hadad cuando se enferma? Adiós. Es correcto. ¿Por medio de quién, según el versículo 9 al 13, consulta a Dios, Ben-Hadad a Dios? ¿Por medio de quién y a quién no manda? Por medio de su criado, Exacto, ¿cómo se llamaba? Asael, Así es. Muy bien. ¿Y a dónde lo envía? A Asael para a consultar a Dios. Eliseo. A Eliseo. Ajá. Eliseo. Exacto. ¿Verdad que yo Sí, pienso que, perdón, ¿puedo decir algo? sí, por supuesto. Yo pienso que Ben Hadad busca a Dios porque él fue influenciado, como usted mencionó anteriormente, eh, que a Naamán probablemente dio mucha luz, mucho testimonio acerca de Dios cuando se convirtió. Ajá, Entonces, probablemente él dijo, así como sanó a Naamán, puede que me sane a mí, ajá, o puede que sí, yo sane, digamos. es cierto, es verdad. No había pensado en eso. Sí, lastimosamente, ya sabemos lo que pasó, pero Ujú, yo siento que es parte del juicio de Dios que él haya muerto, sí. pero sí, Sí, exacto, es correcto, porque de hecho él estaba destinado al anatema, a la destrucción, ¿verdad? Por sí, eso acá fue castigado por no castigar, por no quitarle la vida a Ben-Hadad, ¿verdad? Pero sin sí, embargo, todos los hombres estamos en esa condición y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado por medio del sacrificio de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando un hombre reconocía su pecado, Dios también lo perdonaba, creyendo que un día Cristo iba a venir a morir por los pecados de esa persona, la persona, ¿verdad? Como Abel, digamos. Cristina, Sí, sí, yo pensé en eso que dice Johnny David, que, bueno, la diferencia del rey de Israel y de Ocosías, ¿verdad? Ocosías busca a Baal Zebú cuando se enferma. es cierto. En cambio, él busca a Dios. ¿Y Ujú, por qué? Por lo que dijo Johnny David. Tenía el ujú. testimonio de Naamán y el testimonio de la tsunamita, porque le acaban de contar que Dios resucitaba al hijo de la tsunamita por Ah, medio de Eliseo. no, Entonces, perdón, Cristina, recuerde que lo de la tsunamita es con el rey de Israel, ¿verdad? sí, el rey de Israel. Y Ben-Hadad es rey de Siria. Ah, sí, 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 sí. De No, Siria. sí, 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 me sí, enredé sí, ahí. sí, sí, sí. Sí, Ah, entonces, bueno, pero lo que me gustó mucho aquí es la diferencia de Ocosías y de él, es ¿verdad? correcto. Claro. Que él sí consulta a Dios, porque Ocosías también conocía del varón de Dios que había. Ujú, ujú. Es cierto, y era de Israel, imagínense, ¿verdad? Y Ben-Hadad, siendo un sirio que no era de Israel, va a buscar consultar al Dios de Israel, ¿verdad? Eso es de verdad impresionante. Ujú. ¿Y qué le dice Eliseo a Asael?
que va a sanar el rey, pero que va a morir. Y después Exacto. nos damos cuenta que él es el que se encarga de matarlo. Es correcto. ¿Y qué? Y, Ajá, sí. Johnny, ¿o oiga, quién? no sé si alguien más, No pero, sé. Ajá, oiga, qué terrible lo que hace este hombre, ¿verdad? Y cómo sí, Eliseo es la primera vez que dice que llora sí, al ver todo lo que este hombre va a hacer con su pueblo. es cierto, es cierto. Sí, ¿Mm? increíble, Vieras increíble. que ahí Eh, vi una referencia que dice ajá, que cuando Eliseo llora al ajá, ver, porque se queda viendo a Asael y él ajá, llora de ver todo lo horrible que va a hacer él. ujú. Y hay una referencia que habla de Jesús cuando miró la ciudad, que él llora también. Ah, mira, sí, cierto. Sí. Entonces, Ujú. sí, ahí estaba la referencia Ah, sí, qué interesante. de Jesús también. Ujú. Exacto, sí, Jesús llora por Jerusalén por lo que le va a pasar. Y Sí. aquí Eliseo por lo que le va a pasar a Israel, es cierto. Es sí, Y No, Cristina. Cristina. Ajá, bueno, que Dios sana a Benadad, lo sana. sí. Dios le concede eso. Ya él Ujú. muere por otra cosa, pero Dios le concede la sanidad. Correcto, correcto. Johnny David y Walter. Johnny y Walter. Primero Johnny. Ah, perdón, Ajá. está en mute. Ah, Nada más que yo me acuerdo que usted un día enseñó en la iglesia esta parte donde dice, yo nada más me recuerdo que usted lo recalcó como qué increíble que Asael haya dicho eso. En ajá, la parte donde dice, cuando Eliseo le cuenta todas las cosas malas que va a hacer, ajá, le dice Asael a Eliseo, pero ¿qué es su siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? ajá. O sea, como si fuera gran cosa, o sea, como si Sí, fuera algo grande que hacer eso. O sea, siento que él lo ve, yo no sé cómo es la traducción Reina Valera, pero sí. siento que él lo ve como si fuera una buena cosa. Sí, es como una cosa que solo un hombre grande haría, Exacto, sí. pero afectaba al pueblo de Dios y por eso es que Eliseo lloró, Sí, por ¿verdad? supuesto, sí. Sí, Ujú. exacto. Walter Es que- no, no. y luego Cristina. Bueno, Walter. Sí, es parte de lo que dijo don David, que Ajá, este hombre, eh, y como que ya Eliseo le estaba diciendo lo que iba a hacer y se juzga a sí mismo, ¿verdad? Y sin embargo fue lo primero que hizo. sí. Y cómo, así es el corazón del ser humano, ¿verdad? Y lo que me da mucho a mí cosa, Ujú, cuando lo que Eliseo le dice, todo lo que él va a hacer, que ujú, abrirá el vientre de las madres para ujú, asesinar a los hijos. ujú. Qué duro, la verdad es que eso sí me Sí, impactó, es cierto. Y eso es parte del castigo que Dios les dijo a los israelitas que les sucedería por no oír su palabra. no oír su palabra, y eso Sí, fue así que es, a lo largo de la historia, fue en todas las generaciones del pueblo de Israel, ¿verdad? es cierto. Hasta hoy día, lamentablemente, sí. Cristina y Luis Fernando. Sí, que él, cuando él dice que, si no, bueno, que es su siervo, sino un perro. Ujú, Él no se sentía nada. sí, ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Verdad? ujú, Pero cuando le dicen que él va a ser rey, se le sube el sumo y el poder es correcto. y hasta mata a Ben-Hadad. Ajá, Entonces, ese cuidado que hay que tener, ¿verdad? Que cuando Dios nos bendice con ser jefe de una empresa, con tener un puesto ujú, elevado, tener ese cuidado, que no se nos suban los humos ujú, y cuidar esa bendición, ¿verdad? Cuidar esa bendición. Si Dios me la dio, pues pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude a cuidar esa bendición. amén. Y en la iglesia también, el puesto que Dios diga. También, ¿verdad? Tener ese cuidado, porque yo veo a él, que donde le dijeron que iba a ser rey ese hombre, y se endemonió.
exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Y Se le metió el Chucky. sí, sí. Y Jesús nos enseña que lo que hay que hacer es servir. No importa cuál sea nuestro puesto, pero donde estemos es servir para ser de bendición. Luis Fernando. Ese, eso de ser profeta era terrible. O sea, era un don, pero también era muy feo Sí, poder ver ¿verdad? esto. Ujú. Era, yo creo que parte de lo que yo era Eliseo es eso, darse cuenta de que el don que él tiene, que es un don, Así es. podía ver la destrucción, pero él siguió siguió haciendo caso a Dios, contrario a Jonás, que Jonás se le dice, vaya a Nínive, donde los asirios, Ujú. y él toma su decisión, no, no voy a ir porque yo sé la clase de gente que son esos desgraciados. En Sí. cambio aquí, Eliseo sigue haciendo. Ujú. Creo que con lo que hemos visto se sobreentiende lo de la doble porción, ¿verdad? Ha Sí, estado más activo, mucho más activo y aunque no supere lo del Monte de Carmelo, pero este hombre ujú. no paraba, todo el día estaba así. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo Mientras tengo. que a Elías Ajá, lo llamaban de vez en cuando, moda, se vaya a hacer esto aquí, pero es que Eliseo fue día y noche, día y noche, día y noche. es correcto. Don Johnny, Tomando. otra cosa, este Sí, Joram que devuelve los bienes de la tsunamita, cualquiera de los dos que sea, los dos fueron malos, ¿verdad? Los dos Joram. sí, aunque ese es el de Israel, ¿verdad? El que le Sí, devuelve los bienes a la tsunamita, sí. Son de Israel, sí. sí, Sí, eso Sí, es todos los de interesante. Israel fueron malos. sí, Hicieron lo Los dos. malo ante los ojos de Dios. sí. Pero hay uno que Elías le mandó una carta, era este, ¿va? Que lo de Ah, la enfermedad que iba a padecer de los intestinos y no sé qué. mira, no hemos llegado a eso, ¿verdad? No, 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 pero yo había Ajá. leído eso y digo yo, ¿a cuál de los dos se refería entonces? Ok, Tiene que vamos haber a. sido el de Israel, ¿verdad? No, no sé. Realmente puede ser el de Judá. Sí, Ok, entonces, gracias. sí, con mucho gusto, que nos lo confirme cuando llegamos. Sí. Walter, ¿usted iba a hacer algo? No, no. Ok. Entonces, versículo 16 al 19. ¿Quién reina? Versículo 16. ¿Quién reina? Jorán, Pero Joram. Jorán, hijo, hijo de Acab. está reinando Jorán, hijo de Acán. Pero ¿quién toma el reino en Judá? Otro Jorán, hijo de Josafat, Es correcto. Son dos Joram. Jorán diferentes, ¿verdad? Uno es hijo de Josafat y es del reino ¿cuál? de Judá. Israel, No, de Judá, de Judá. Y el Jorán, hijo de Acab, es del reino de. Israel. Es correcto. Entonces, vea que interesante que en el versículo 16 dice que Jorán comenzó a reinar cuando estaba reinando ¿quién? El otro Jorán, El otro Joram. Y también ¿quién más estaba reinando en Judá? Josafat. Josafat, ¿verdad? El papá estaba reinando todavía cuando él empezó a reinar. Es interesante ese dato. Quizá. Corregencia, entonces. Ah, sí, sí, y seguro tal vez por la edad ya le da muy parecido como David en los últimos días que Salomón se sentó en el trono, pero todavía David estaba vivo, ¿verdad? Sí, Ya, corregencia. ya iba a morir, sí. Ujú. Pero aquí lo interesante es que por más hijos de Josafat, el problema era la esposa. ¿Ah? Ajá, ahí está el problema de la debilidad de Josafat. Aquí está dando frutos muy malos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Atalía, ajá, exactamente. ¿Cuántos años reinó? Según el versículo 17, este Joram. 8. 8. 8. ¿Y en qué camino anduvo? En los caminos de Acab, rey de Israel, Ajá, ¿por qué? Según el versículo 18. por la esposa. Exacto, exacto. Esa Atalía era una fotocopia de Betsabé. Sí, no, Betsabé, no, perdón. Isabel, Betsabé. ¿Cómo es? Hexabel. Isabel, Hexabel, sí, sin B. Sí, pero Dios no quiso destruir a Judá por amor de quién, según el versículo De David. 19. David, Es correcto. por la Ujú. promesa que le había hecho. Así es. Porque vea que ahorita vamos a llegar a ver, hermanos, que prácticamente casi se va a perder la descendencia de David. Por un pelito. Eso lo vamos a ver seguro que la próxima semana. Versículo 20 al 24 nos habla de la muerte de quién. Un Jorán,
¿Cuál Jorán? Eh, el Jorán de De Judá. Israel. Veámoslo bien. Versículo 24. Oh, Versículo 24. Cristina, ¿cómo vas? Versículo 24. De Josafat, El de Josafat, entonces del reino de, Jerusalén, de Judá. sí, de Judá. Porque los Vaya, otros, ajá, dígame. entonces, el papá, Jeroboam, No, Jorán, Jorán. Josafat reinaba y puso a su hijo también Jorán a reinar. Sí. Y se Sí. murió el hijo y el papá siguió. Ah, no, 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 no. Ya, ya. Ah, ya había Yo, muerto. sí, Josafat ya había muerto. Nada más que Ah, el bueno. inicio del reino de Jorán, de hijo de Josafat, al principio estaba vivo todavía Josafat y a poquito tiempo seguro murió y ya él siguió solo. Eso es Ah, ya. como, sí, Y Luis, después sigue Ocosías. ajá. Y Luis, ¿cómo se llama eso? Dijo usted. Perdón. Usted nos dijo que eso se llama ¿qué? Cuando Jorán está Corregencia. corregencia. Ok, muy bien. ¿Qué significa un rey al lado de otro? Sí. Eh, O porque tal vez el rey no está en su cabal juicio, entonces otro está gobernando, aunque él sigue siendo el rey. correcto. Muy bien. Entonces, aquí muere y tiene a un hijo. ¿Cómo se llama el hijo que tiene Jorán? Ocosías, Ok, ¿y ese Cosías es de qué reino? de Judá. Muy bien. Y al principio del libro habíamos visto que había un Ocosías que se cayó a la ventana. ¿Era hijo de quién? Que fue a consultar a Baalzebú. ¿Hijo de quién era? De acá. De Acab. Entonces, para que no Ujú. nos enredemos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque aquí uno se puede enredar fácilmente. Este Se es otro, repite, ¿no? sí, este es otro nombre, este es otro Cosías, ¿verdad? Otro Jorán y otro Cosías. Y los distinguimos por los apellidos, por así decirlo. ¿Cuáles son como los apellidos? Son los nombres de sus papás. Eso nos dicen de qué Jorán está hablando o de qué Ocosías nos está hablando. Sí, Johnny. Yo creo que hay un error en el libro, ¿cómo se llama? En la semana, tercer día. Ah, sí, Nada más para recalcarlo, que es sí. que dice Jeroboam, hijo de Josafat. Yo creo que se referían a Joram, no a Josafat, no a Jeroboam. Vamos a ver en qué está en la página 76. No. Ah, El no. 68, No. Voy a ver qué página es. Ya le digo. sí. Este es día. Ok, ¿en qué página? 68, 68. sí. Ok, dice. En el tercer día, casi al final de esa página, dice que lo que has aprendido sobre los siguientes reyes, Joram, y después dice Jeroboam. No Ah, sé, sí, tiene razón. Hay que corregirlo. Ahí es Jorán. No, no es Joram ya lo menciona. Ah, sí, Joram de Sí, Judá, exactamente, sí, sí. Jorán. Gracias, Jenny. Ah, Ujú. con gusto. Entonces ahí es Jorán. Al final de la página 68. Jorán, hijo de Josafat. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Hasta estamos haciendo mejor los libros que hicieron los hermanos de Precepto. Ok, este, bien, versículo 25 al 29 nos dice que Ocosías, ¿cuántos años reinó? 20 Según, vamos a ver, 22, bueno, tenía 22 años cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto reinó? Ajá. Un un año, año, sí, un año. un año exactamente. ¿Cuál era el nombre de su mamá? Atalía, Atalia. Ok, muy bien. Ella era nieta, bueno, descendiente de quién? de hombre, Según De hombre. Onri era el papá de. de Ah, Israel, ¿Ah? de Israel, Sí, no, Onri era, sí, era del reino de Israel, pero era el papá de cuál rey de Israel. acá. De Acab, de correcto, acá. correcto. Por eso en el versículo 27 nos dice cómo anduvo Cosías, según el versículo 27. Hizo Camino lo de, malo. no, Hizo lo camino malo, hizo lo malo, malo. ¿verdad? Y nos dice que lo hizo como la casa de Acab, porque era yerno de quién. Era lleno de acá. Correcto, ella era hija de Acab, entonces, ¿verdad? Nieta de Onri, que era el papá de Acab. Bien, así que.
vemos que a él lo hieren en una guerra que va contra quién, según el versículo 28. Pero los sirios. Con los sirios, sí. Ah, bueno, no, pero este es otro Jorán, perdón, disculpe. En el versículo 28, Jorán, el hijo de Acab, va contra los sirios, exactamente. ¿A qué lugar? A Ahora, Ramón de de Galaad. Galaad. ¿Y quién había muerto ahí contra los sirios? Que se tiró una flecha a la aventura. Acá, Acab. Acab. Es el mismo lugar donde Acab murió. Es donde va Jorán, ¿verdad? ¿Y qué le hacen a Jorán? Ahí, según el versículo 28, Lo hirieron. lo hirieron. Ok, otra vez, ¿cuál Jorán es este? ¿Hijo de quién? Ahí dice en el versículo 28. De- De Y- Hijo acá. de Acab. Hijo de Acab. Ok, muy bien. Y él regresó a Jezreel para ser sanado de las heridas que le habían hecho. Y entonces, ¿quién fue a visitarlo? A Jezreel. Ocosías ¿Hijo de quién? de Jorán, el rey de Judá. Es correcto. Ahí está. Pues yo siento que en parte esto es para que nosotros nos detengamos en la palabra de Dios, ¿verdad? La podamos estudiar y podamos identificar bien. ¿Ok? Y entonces aquí Ocosías reina en Jerusalén y hace lo malo. Para la próxima semana. Ajá, Cristina. Sí, ¿verdad? Como vemos que la desobediencia va a destruir nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Correcto, Ahí ellos van arrastrando un, un, un vivir de desobediencia por la primera desobediencia que fue el yugo desigual. correcto. Entonces, ¿verdad? Por eso Dios también en toda la Biblia nos habla de obediencia, obediencia. Amén. Así es, correcto. Bien, hermanos, la tarea de la próxima semana es la segunda semana y incluye los Segunda de Crónicas capítulo 21 y 22 y Segunda de Reyes 9 y 10. Es los días del 4 al séptimo, o sea, 4, 5, 6 y 7 del librito. Y es la página 70 a la 74. Para la próxima semana, si Dios quiere, eh, esa va a ser la tarea. Cristina, tiene la mano levantada. Es porque... Se me olvidó bajarlo, sí. Ah, ok, ok. Bien, entonces, hermanos, eh, mucho hemos aprendido. Sigamos aprendiendo y recordando que vale la pena oír a Dios y obedecerle. Las consecuencias de no oírle son catastróficas para nosotros y para nuestros seres queridos también. Vamos a ver qué otro comentario tenemos aquí. Tengo, este, ok, sí, Johnny confirma algo, pero no me acuerdo qué es. Dice, sí es cierto, pero bueno, es algo que dijimos ahí. Sí, eso sí es cierto. ¿Cómo se llama? Ajá. Que Lisbeth dijo que se repetía el número 7 cuando estábamos viendo los números de la hambruna. Ah, bueno, De está la respondiendo. hambruna. Sí, le Yo voy a está. decir cierto. Y después cuando ella puso Lisbeth, yo también se refería a que ella también pensó que el criado Gaciel, ¿cómo se llama? Jesse. Jesse, era tiempo atrás. Y Ah, ella pensaba eso. Ya, ya, sí, ya. me parece que es lo que se refería. Me Ah, parece, no ok, sé. sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Y no sé qué es lo otro no sé qué es. Ok. Ujú. Muy bien. No, les deseamos muchas bendiciones a los que están en Facebook. Nos alegra mucho que estén ahí y los que van a oír en el futuro, que son muchos. Lisbeth. Sí, sí, a eso me refería, que yo también vi raro que él apareciera como si nada le hubiera pasado. Ajá, ajá. Entonces pensé igual que Cristina y que él. Ah, ya, ya. Y qué terrible que repiten los nombres, que no llaman nombres. Perdón. Que se le hace un enredo a uno con esos nombres, los repiten los mismos nombres. Sí, Correcto. Y Está bien, ¿no? sí, la manera para identificarlos es como. Sí, estudiando. sí, Ajá. estudiando exactamente, Y sí. pero ¿cómo sabemos cuál es de Judá y cuál es de Israel? Eh, por los papás, pienso yo, Es ¿no? correcto, es Los por los papás. papás. Eso es como el apellido, prácticamente, Ajá, por el sí. papá, ¿sí? Y para eso hay que estudiarlo, claramente. ¿cuándo qué? Hay, ajá, ajá.
Eh, Luis, ¿nos quiere decir algo? No, señor. No, ok. Bueno, entonces, Dios les bendiga. Voy a despedirme de los que estamos aquí. Hermana Lisbeth, bendiciones. A Johnny Amén. David, amén. A Johnny David también, bendiciones. A doña Laura también, la de don Mario. Dios les bendiga. A hermano Walter, doña Laura y Judith también, Dios les bendiga. A Luis Amén. Fernando, Buenas noches. amén. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Luis Fernando, liguista. A Paola y a Lucía. Dios le bendiga, Karen. Dios- Bendición. Amén. 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 Dios le bendiga, Cristina. Amén, bendiciones. Amén. Dios le bendiga, don Agustín y Ruth, doña Ruth. Dios le bendiga, Cindy. Buenas noches, gracias a todos. Amén. Que Buenas Dios les noches. bendiga. Excelente los comentarios y la lección. Sí, así es. Gracias a Dios. Amén. Gracias. Amén. Y Dios le bendiga a Lisbeth y Violeta. Amén. Amén. Violeta ya no la veo, pero bueno, que Dios le bendiga también. Nos vemos de hoy en 8 y ya saben cuál es la tarea. Vamos a orar. Hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Sí, Señor. Señor, te damos gracias siempre por tu santa palabra. Amén. Aunque no podamos entenderla toda, Señor, pero en su momento tú nos vas a revelar, Señor. Y sin embargo, pues bonito es cuando compartimos y tenemos dudas y entendemos. Y gracias por hablarnos, Señor, a través de tu santa palabra. Gracias por dirigirnos con tu Santo Espíritu y a través de nuestro pastor también. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias siempre por todo y en tu mano santa poderosa nos encomendamos siempre, Señor. Amén. Líbranos del mal, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Ayúdanos a vivir la vida santa que tú quieres que vivamos y ayúdanos a ser mejor cada día para ti, Señor. Te necesitamos siempre, Señor, cada momento de nuestra vida. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y gracias, Santo Dios, por el privilegio y la bendición que nos da de tanto amor por medio de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. A ti sea siempre la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos del Señor del mal. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Amén.